algo que le haya impactado a usted sobre ese libro, ¿verdad? Porque el libro tiene muchas enseñanzas, ¿verdad? A pesar de que no se menciona el nombre de Dios en este libro. Este libro tiene muchas enseñanzas porque Dios está trabajando tras bastidores. Ahí está Dios detrás de los personajes. Sí, no da por tranquilo. O sea, usted tiene que tener por lo menos ¿verdad? un pequeño sabor ahí para usted poder decir, bueno, ¿qué yo podría decir sobre el libro de Esther, verdad? Alguna enseñanza, ¿no? Hemos mencionado muchas, ¿verdad? Pues mencióneme una de ellas, de las que hemos discutido hasta ahora. Yo no sé si Millo ha estado en las 2 clases anteriores, tú no has estado, ¿verdad? Pero Millo se sabe ese libro de memoria, así que Millo no tiene problema. Pero si usted le tocara, ¿verdad? Y usted de los temas que hemos mencionado hasta ahora, mencione, acuérdense que vamos a estudiar hoy de 5 al 10, que son los restantes versículos, los restantes capítulos, ¿no? Pero entre el capítulo 1 y el 4, que fue lo que discutimos la semana pasada, ¿qué temas usted podría mencionar hasta ahí? Robert, vamos a ver. Vaya preparándose porque lo voy a preguntar. Ajá, Jorge, en lo que Robert se prepara. Mi opinión. El tema, no se menciona a Dios, pero Dios preparó a Esther para ese puesto porque el rey tenía su reina, ¿cierto? Y por fallar a no ir a la presencia de él la eliminó. O sea, que el tema que tú, por lo menos entonces, el tema que tú... No se menciona a Dios, ok. Ok, pero ella defendió, ¿qué tema entonces? Tú, ¿de acuerdo a lo que tú acabas de mencionar? A ti lo que te impacta del libro de Esther es que aunque no se menciona a Dios en el asunto, Dios lo tenía en el asunto. Dios está trabajando, ¿qué? Tras bastidores. O sea, estamos hablando un Dios tras bastidores. Un Dios tras bastidores, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Dios trabajando, ¿verdad? Como siempre, a su manera. Como siempre, a su manera, aunque no se mencione, ¿verdad? Exacto. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. ¿Qué otro tema más o menos usted puede sacar de lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿Qué otro tema aparece en el libro de Esther que es de incumbencia para nosotros? O sea, porque este es un tema de incumbencia, ¿verdad? Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando, ¿verdad? Detrás de nosotros, haciendo, ¿verdad? Una joven cautiva que siendo una mujer sencilla se convierte en reina. Ok, vamos a poner aquí cosas extrañas de Dios. Antes de eso. Fíjate, cosas extrañas de Dios. ¿Por qué? Porque esté siendo una cautiva, huérfana, judía, ¿verdad? Allende los mares, ¿verdad? Dios la escoge, la saca de la insignificancia y la pone ¿dónde? En el trono de un imperio que era el imperio más grande, de esa época. O sea, en otras palabras, Dios no tiene patrones, en otras palabras. Y eso lo podemos también notar en el libro de Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? Que Ruth saca a Ruth del pueblo moabita, la saca de Moab, la lleva a Belén y la hace parte de de la genealogía mesiánica. O sea que Dios trabaja de formas extrañas, y no podemos establecer un patrón para Dios. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquiera. Disponible para alguien. Por eso es que nosotros no podemos, por eso es que la palabra dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los pensamientos del hombre. Y nosotros no podemos encajonar a Dios, no podemos establecer un patrón específico de cómo Dios obra, porque Dios tiene tantas y tantas alternativas y tantas opciones que no podemos. Sale con otra. Por eso mismo, ¿sabes? Y estos libros, pues eso es lo que nos enseña. Mi hermano levantó la mano. Sí, que un patrón, ahora que tú dices de patrones, como son hombres y mujeres grandes de Dios,
lo han abandonado todo y se la han jugado fría, ¿verdad? Confiando en que Dios va a estar con ellos que no saben lo que hay. Dios los va a respaldar. Es como tirarse al vacío, así como tirarse, ¿verdad?, a un precipicio. De hecho, eso mismo pasó con Esther, porque ese es otro tema, ¿verdad? El tema de la ¿qué? De la definición. Sí, de la definición. Cuando yo hablo de definición me refiero a nosotros, ¿verdad? Tanto Mardoqueo como Esther son judíos de segunda o tercera generación en esa área territorial, ¿verdad? Fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y ellos eran judíos, pero eran judíos ¿de qué? O sea, estaban dentro de una sociedad, pero aparentemente, ¿verdad? Y seguían sus costumbres, pero era una cosa como callada, ¿verdad? Pero llega el momento donde realmente tú tienes que definirte delante de los que te rodean. Tienes que decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo le sirvo a Cristo, ¿verdad? Porque a veces como que nos cohibimos y como que queremos seguir, ¿verdad? Y tratar de no levantar barreras o levantar prejuicios, o a veces tenemos temores de que ¿verdad? Que vayamos a causar un mal gusto, ¿verdad? Un malentendido con alguien y preferimos pues callar. Pero mire, va a surgir el momento donde usted va a tener que definirse de una vez y por todas. Eso mismo es lo que iba a decir. Y nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Es algo como que nos va disparando contra la pared y usted tiene que decir, yo soy creyente, yo le sirvo a Dios. Sí, pero ella tuvo que aguantarse al principio, Mardoqueo. No, exacto, por eso digo, pero le llegó tanto a Mardoqueo como le llegó a Esther y como le llegó al resto del pueblo. Exacto. A toda la nación que estaba allá tuvieron que clamar. Sí, pero ella no dijo nada porque si no, pero llegó el momento en que tuvo que, como él dice, llegó el momento del riesgo. Llegó el momento de depender totalmente de Dios. Dice, me voy a presentar ante el rey. Mira, voy a jugar fría. ¿Verdad? Exacto. Y el rey le extendió el cetro. O sea, que tenemos que arriesgarnos. Va a llegar el momento donde nos vamos a tener que definir. Otro tema. El tema de Mardoqueo, que no se doblegó ante Amán. Bueno, eso es parte de la seguridad que tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Seguridad, compromiso, lealtad, ¿verdad? Hacia Dios. Lealtad, o sea, era un hombre de palabra, él sabía a quién le servía él. Y habíamos mencionado, ¿verdad?, que pudieron haber habido varias razones por las cuales Mardoqueo no se doblegó delante de Amán, ¿verdad? Una de ellas era ¿cuál? Que Amán tenía una reputación una reputación dudosa, y a pesar de que tenía autoridad, era el segundo en mando en el imperio, era un hombre que no se merecía ese tipo de protocolo y cortesía. Y Mardoqueo dijo, no lo voy a hacer. Era un hombre, porque obviamente ahora sabemos quién era Amán, que lo que tenía en el corazón era la grandeza, era el reconocimiento. Quería, él amaba el culto al hombre, el culto al yo, como hoy en día. Hoy en día es lo mismo. O sea, los hombres quieren que los adulen. O sea, y eso es algo que es enfermizo. Eso es enfermizo, se convierte en objeción. Se convierte en objeción. Y hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por captar la atención de la gente. Por la fama. ¿Entiendes? Por lo tanto, ese es otro tema que hay en este libro. O sea, el culto al poder. Ajá. Y a la grandeza, ¿verdad? A la grandeza. O sea, tantas cosas que podemos sacar de ese libro. Ajá. Pero eso se ve aquí. La gente cree porque tiene un Mercedes-Benz, un BMW, pues mira a los demás por encima del hombro. Pero si tú se creen eso. Pero si tú le quitas el Mercedes-Benz, ¿qué pasa? Se creen nada. Son una porquería. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. Porque ellos son el carro que guían. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. Ellos son el carro que guían. Ellos son la casa donde viven. Esto es regalito. Ellos son el dinero que tienen en el banco. Una vez se desaparece eso,
El Dios de ellos está ahí. miserable. El Dios de ellos está ahí. Pues, En la casa, en el carro. si eso se desaparece todo. Sí, señor. ¿Entiendes? Entonces no son ellos. No son ellos mismos. O sea, y en Mardoqueo, o sea, ahí podemos ver el contraste entre Mardoqueo y Amán. Pero es bueno porque nosotros debemos sacrificarnos o no, mirarnos en ese espejo. Porque como dijo el hermano, en un momento dado del pasado también uno estaba en esa. Y uno creía que porque uno era fuerte o era joven o qué sé yo, ¿verdad? O porque es que tenía pelo o por lo que fuera, no sé, ¿verdad? No sé, cuando teníamos. Cuando teníamos, tú sabes. Es que la vida es como un proceso. Pero uno va aprendiendo, ¿verdad? Y gracias a Dios que conocimos al Señor, porque cuando conocimos al Señor, sabemos que somos siervos de Dios, tengamos o no tengamos. Como dice Pablo, yo he aprendido a qué? A estar en la escasez. He aprendido a tener abundancia. ¿Ah? Pero él dice, pero todo lo puede en Cristo que no fortalece. O sea, Y esta gente, si le quitan todo eso, hay gente que porque se suicida. el capital, por ejemplo, aquí hubo un caso, una vez, que porque el capital le bajó de 50 millones a 30 millones, se han metido un tiro en la cabeza. ¿Cierto? Es cierto. Entonces se ven tan perdidos como una estrella visca en medio de un monte a las 10 de la noche y metido en basero. Oye, pero mira, Y vemos también el integridad. boxeador este de Mardoqueo. el boxeador este de aquí, Lealtad. Ahí está. que vino se hizo rico de momento y eso parece que ahora está presente eso de rehabilitación. ¿Cómo es? ¿Qué pasó con el chocolate? Así que dice ¿cómo que llama el boxeador ese que está ahora en un centro ¿Cuál de la olla? de la olla? Sí. Él le subió mucho el dinero. ¿Qué le pasó? Droga, mujeres. Es alcohólico y drogadicto, está en un Jugador- centro de Jugador rehabilitación. de casino. Perdió $1 millón en una noche en casino. Imagínate. ¿Qué fue eso? Con ese pequeño, ¿verdad? Con esa pequeña introducción de lo que hemos estudiado hasta ahora, vamos entonces a coger los capítulos restantes, ¿verdad? Vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 5. Del 1 al 5. Lázaro. Amén. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo, así, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio interior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ok. Era modesto nada más. Ok. Hablamos de pollo que Lo que mañana tú acabas de leer, Era humilde. lo que tú acabas de leer, ¿verdad? ¿Qué tú puedes mencionar así como cosas, mencionar como cosas de Dios? Que le cambió los Como planes. cosas Como cosas de Dios. que le quitó el nombre, tiene que estar. El que venía. No. Vamos a ver, Millo, más o menos, Millo. Persóname Le algo. quitó el sueño al rey. Ok, eso es importante. Sí. Cuando usted lee la Biblia, usted va a darse cuenta que Dios tiene que 20.000 maneras de intervenir con el hombre. O sea que el desvelo fue provocado por Dios. Algunos Dios los pone a dormir. Algunos Dios los pone a dormir. Y como cuando eso A otros Dios los despierta. No lo voy a dormir. a otro. A otros Dios endurece el le da corazón, un como siervo, para le pone el corazón Ya, cosas. ya me O negué. sea, Dios tiene tantas formas de bregar con el hombre. Dios no nunca obra igual. Como dijiste al principio, A Samuel lo llamó,
Samuel. Y Samuel se levantaba y iba donde quién. Iba donde Elí. Y Elí dijo, no muchacho, no te llamó, vuelve otra vez para acá. Vuelve otra vez, oye Samuel la voz de él. Y vuelve otra vez Samuel y va donde Elí. Y vuelve Elí y dice, muchacho, yo no te he llamado, vuelve hasta que la tercera vez entonces Samuel va donde Elí y dice, ¿qué me siguen llamando? Entonces él comprendió. Ese es el Señor que te está hablando. La próxima vez que te diga, es Él. O sea, Dios tiene su forma. Y cada uno de nosotros, de la forma en que Dios trata contigo, trató contigo, no es la misma que Dios va a tratar conmigo. Y si tú no lo Dios entiendes, trata con cada uno de nosotros de forma diferente. si uno no lo entiende, le pone a alguien. diferente. Y más aún no brega conmigo como bregaba hace 20 años atrás, como brega conmigo hoy. ¿No? Porque él es un Dios dinámico. Es Él correcto. O es... sea, no podemos esperar Profesor. tampoco que nos pase lo mismo que nos pasó hace 20 años. Esas experiencias ya pasaron, ya bendijeron. Dios tiene cosas nuevas cada día. Sí, pero si uno no lo entiende, le pone a otro que le diga, mira, como hizo ahora. Es que Dios Pero tiene te está hablando tantas de tú. formas de trabajar. Y fíjense qué interesante que Mardoqueo había descubierto este complot hace muchos años atrás. Y no lo habían recompensado. Mas sin embargo, ¿qué pasa? Llegó el momento de Dios. Y aquel estando en el patio se lo dijeron. Llegó el momento de Dios. Bueno, Es el momento, fíjate, mientras aquel está tramando un complot en contra de Mardoqueo, Dios le quita que el sueño al rey. Y el rey dice, pues mira, tráigame la memoria que quiero que me lean para ver si se me quita esto. encuentran esa escritura. Y en ese mismo momento, cuando el rey se pregunta, ¿y qué hicieron? Y entonces leen precisamente el pasaje donde Mardoqueo está el complot de Mardoqueo. Cambiaron los complots porque aquel Amán tenía un complot contra Mardoqueo y el Señor contra Amán. ¿Y qué sucede? Cuando entonces le dice, ¿qué se hizo con este hombre? No se hizo nada. Y no se hizo nada. Pues entonces hay que hacer algo. ¿Y quién está en el patio? Amán. Echa la mano. Pues dile que venga. O sea, ¿qué vemos ahí en todo eso? La preparación de Vemos Dios. la soberanía, vemos la precisión de Dios. No se le cae nada de la... Dios tiene una precisión. Mire, la precisión de Dios. No vaya. No hay computador en el mundo que pueda tener la precisión de Dios. Me inventó, ¿sabes? Dios tiene una precisión al chau. O sea, eso no falla. Amán llegó así. Pasan las cosas, oiga, pasan las cosas una detrás de otra. Cuando Dios interviene, oiga, las cosas se llevan a cabo como Él quiera. Como Él quiere, ¿verdad? Y le llegó el momento a quién? A Amán, y le llegó la hora de la honra a Mardoqueo. Entonces el rey le pregunta a Amán, ¿y qué se va a hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? ¿Qué se le puede hacer? Obviamente Amán estaba, como eso era, Para él. para Amán eso era lo máximo, pues se votó. Le gustaría Pero espérate, eso es a mí. Exacto. Eso es a mí. Lávate pollo que mañana te hace. Déjame decirle lo Por mejor. eso, Víctor, es que no podemos ni adelantarnos a los propósitos de Dios, ni meter nosotros la mano y dejar que Dios Es que Dios tiene esa costumbre de preguntarle a uno las cosas, porque cuando Y en Natán muchas se maneras- enfrentó a David, ¿qué le dijo? Cuando Natán se enfrentó a David, ¿qué le dijo? Mira, le contó la historia de aquel hombre que tenía el rey que tenía muchas ovejas, el hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, Y dormía con ella y la y cuidaba. la cuidaba. Y aquel hombre poderoso quiso desviarse de aquella pobre oveja que tenía aquel hombre pobre. Llevamos Se la el arrebató y pecado. se la llevó. que lo maten. Y vino David, se puso furioso. Que lo maten. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Dice. Dale, "Lo mamá. mate", dice, ese hombre eres tú. Él mismo se sentenció. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo David que se humilló rápido? También se sentenció él mismo con la cuestión de Pero vamos a leer, sigue adelante. Vamos a leer, sigue adelante. Domingo Mila. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué será al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí?
y reprendió a Amán al rey. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en manos de algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo con el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, y así se hará el varón cuya honra desea el rey. Ok. Me dio la clave. Mingo. ¿Qué tú ves ahí? O sea, ¿qué tú ves ahí en Amán? ¿Qué tú ves en Amán ahí? Fíjate que Amán era el segundo en el poder del imperio más poderoso que había en ese momento. Es lo que ahí Era el segundo en poder. Y ahí Dios está utilizando a Amán para darle todo su lo que Y vemos a Amán ahí. Sí, pero Amán está haciendo. ¿De qué descubrimos de Amán aquí? ¿Qué Él dice, descubrimos? eso es para mí. lo que quiere. Pues yo voy a poner lo mejor. Ah, Pero Dios lo está utilizando para eso. Pues claro. vemos el corazón de Amán aquí. Aquí está el corazón de Amán. Sí. Lo que O él sea, quería. ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Cuáles eran sus deseos? ¿Cuáles eran las metas de Amán? Brillar. Que brilla, Las sobresalir. metas. ¿Qué aspiraba Amán? Sobresalir. Fíjate lo que aspiraba. Pero cuando tú lees, pero cuando tú lees esto, ¿qué te... Veo adulonería, ¿Ah? adulonería, Exacto. como cerruchándole el palo. No, Pero de hecho, fíjate, pero no lo veas de esa forma. No lo veas de esa forma tampoco. Traigan la capota, traigan esto. Pero no lo veas, fíjate, no lo veas de esa forma. Yo que quería poder. lo que Fíjate, quería era que lo vieran. No, pero claro, con exacto, un ese es objetivo, el ¿verdad? problema. O sea, cuando tú lees esto, te das cuenta de lo escaso de las metas de Amán. ¿Sabes? Él se conforma con que lo vistan con el vestido de rey. Sí, sin ser rey. Él no pidió ser rey. Pero Sí pide ser yo quiero, rey. o sea, pero tú te imaginas que yo quiero que me vistan con el vestido de él, que me pongan la corona, que me den el caballo de rey, y que me pasen por todo el pueblo y diga, así será. Quería ser rey por un Que día. el rey quiere honrar, o sea, Como antes de la reina por fíjense, un día. o sea, eso es como, ¿verdad? Como que, no Sí, sé, ¿no? como que, Eso es vano. ¿verdad? Como que es vano, ¿verdad? Sí. Como que, o sea, y yo creo que ahí es que, o sea, yo creo que esto nos enseña mucho a nosotros. O sea, a veces nosotros tenemos que evaluar nuestras metas. Nosotros tenemos que evaluar nuestros objetivos. O sea, nuestros objetivos trascienden más allá o se quedan aquí en lo vano. Porque esto es vano, esto como que no tiene sustancia, Eso no va más allá. O sea, Ahí él deja ver el jefajo, lo que pasa. ya. Bueno, por eso te digo, o sea, ¿Sabes lo que pasa la- también? Que él era vacío y está buscando cosas pues vacías. exacto, o sea, era un hombre que era lo que poseía. Exacto. O sea, era un hombre que, O sea, que él se que- conformaba con- él o se sea, a conformaba mí me con- falta esto para yo poder ser yo. Me falta vestirme de rey para yo poder sentirme como rey. alimentar su subir el ego. ego. Me falta que me pongan corona para yo sentirme como esto. Él quería alimentar Me su ego. falta que me sientan, porque él tenía caballo. Claro. Pero el caballo de él No, tenía que ser no es el caballo de él. Él quería rey, él se quería montarse en el caballo de rey. Por eso, pero Ahí, vale, yo he visto eso. a mí me da el... O sea, pero eso precisamente es la mentalidad actual. Eso es lo que pasa. O sea, la gente es lo que viste, la gente es lo que posee, la gente es el carro que tienen. O sea, eso es lo que es esto. Esa es la mentalidad, o sea, que hay aquí. O sea, esa es la meta de la gente. La meta de la gente. O sea, exacto, y tener la atención de la gente, la adulación de la gente. Que la gente vea que, o sea, que tú estás bien, que tú eres honrado. O sea, ese es el problema. O sea, esto es bien actualizante. ¿No será eso en la fuente de Dios? Pues exacto, eso es lo que es. Eso es lo que pasa. Cuando Dios está en el asunto, tú no estás pendiente de que, porque ahora vamos a ver a Mardoqueo.
diferente. O sea, ese es el deseo de Amán. Y ese es el mundo precisamente. Ese es el mundo de Ese es Amán. el mundo. Sí, ese es el mundo. Ese es el mundo precisamente, la fama, el poder, O sea, el estar para por usted encima vea- de los demás. Eso para que usted vea lo limitado que es el mundo. Por eso es que la palabra dice, pero el mundo pasa y sus deseos. Deseo. El Amén. mundo pasa y sus deseos. O sea, y el diablo engaña a la gente con esto. Con vestidos, Frosting. con caballos, con corona. Mujeres. Ah, por eso la gente se deja engañar. La gente se deja engañar con estas cosas que son vanas. Pero eso es verdad, él te vende y si tú que quieres comprarte, pues tú Pero te digo, pagas. pero ese es el problema. Y le voy a decir, hay gente en la iglesia, ¿verdad? Que aunque le sirven al Señor y tienen el corazón metido allá, y tienen el corazón metido en eso, ¿sabes? Y tenemos que arrancarnos eso, o sea, tenemos que sea, entender que eso, si Que nadie se- puede servirle a dos señores. Exacto. Y a veces pretendemos, ¿verdad? Jugar Y aquí, eso jugar no quiere allá. decir que usted no tenga sus cositas, usted puede tener sus cositas y usted le da gracias a Dios por el carro que tiene, por tiene que el andar Lexus con que tiene, gracias a Dios por No, el no, Lexus no, que momentito. tiene. Yo tengo un cambio. Es una profecía. Vas a tener un Lexus. Eso fue lo que quiso decir. No, lo tiraste muy bajo, lo tiraste muy bajo. Mañana lo cambia. Es posible que Yo quería que tenía un caballo, pero que tiene un potro. Tiene un potro, y por lo que tiene un potro. Yo le estoy montando un caballo y se quiere montar en el potro. Pero está bien que se monte en el potro. Pero no te acuerdas del carrito del 90 que tuve muchos años. No, yo sé. Que cuando llovía tenía que ir con un paraguas adentro porque me mojaba para acá afuera del carro. Pero eso es así, o sea, eso no quita que nosotros tengamos nuestras cositas y que las valoremos y le demos gracias a Dios por eso. Pero hay que tener en cuenta con eso, como tú dices, que estar Eso. pendiente. O sea, con todo un necio, vale 50.000 billetes. No. Mira, eso vale la casa. Por lo tanto, y Bueno, en para una eso está casita puesto el pequeña, corazón de mucha gente. Y tenemos que, y a veces cuando eso desaparece, el mundo se derrumba. Cuando eso desaparece, el mundo se derrumba. ¿Y qué se va a hacer entonces? Y entonces el creyente tiene que decir, no, yo soy un siervo del Señor, yo soy propiedad de Dios. Como dice Job, Dios dio, Y Dios Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Oye, me acordé de algo de la Biblia, compadre. Aleluya, gloria a Dios. Ese Jingo Biloba está trabajando ahí. Está trabajando. Por lo tanto, eso es de Dios. Eso es tan actualizante como el de ahora, ¿verdad? Y ese es el corazón de Amán, ¿verdad? Vamos entonces al 10. Mi hermano, el 10. Stanley. Stanley, Están líquidos. del 10 en adelante. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así como el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, el mismo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar Que Dios tiene sentido del humor, muchachos. así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apresurado, apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¿Qué Al que no quiere caldo, taza. Pero es una humillación grande para A mí a veces, ¿verdad? Es algo como, primero, o sea, aquí vemos, ¿verdad? Las cosas de Dios tienen sentido del humor, ¿sabes? Se le viró la tortilla. La tortilla completa se le viró. matarlo. El que venía para matarlo y resulta lo pusieron a pasearlo. Porque Dios hace cosas así, ¿sabes? Pero hermano, así es lo bueno y así es lo malo también. A veces uno hace una puerca para hacer una mala de una persona que tiene una casquerilla y el que se quede uno mismo. ¿Ah? Así mismo es. Cuando uno se maldad, cuando uno el chamaquito, uno ponía en el seguidor de escuela, uno ponía una tachuela y se había olvidado que no igual se estaba en mi guarda, pues.
Así mismo. Tira que el querenguino se agua con el guino. O sea, por eso mismo, o sea, y aquí vemos eso aquí clarito, ¿verdad? Lo que ahora, a mí me gusta, hay un punto que está aquí que es bien importante, que nos da el contraste entre Amán y Mardoqueo. ¿Qué sucede después que Amán pasea a Mardoqueo? Se humilla en su casa. Doloroso dentro. ¿Qué pasa? Tiene la humillación. ¿Qué pasa con Mardoqueo? Se cubrió hasta la cabeza. No, Mardoqueo no. Sí, pero ¿qué pasó con Mardoqueo? Después, ¿qué pasó? Que lo pasearon por la Volvió a plaza. volvió a la puerta otra vez. Volvió al mismo sitio donde él siempre A la estaba. puerta, ¿verdad? La puerta. Volvió a hacer lo mismo que siempre hacía. O sea, a Mardoqueo No no le le afectó en enteraba. nada que le pusieran el vestido de rey. No le afectó en nada que le pusieran corona. No le afectó en nada que lo treparan en el caballo de rey. A él No le le interesaba afectó que lo pasaran por la plaza diciendo este es el hombre. A Mardoqueo eso no le afectó. Siguió siendo ¿quién? El mismo. Mardoqueo. Siguió siendo el que cuidaba a su hija. Pudo haberle sacado provecho a eso. Ah, Pudo haberle sacado provecho y no lo hizo. pero no lo hizo, o sea, porque estaba seguro de quién era él. Dice, yo soy Mardoqueo con corona o sin corona. Y nada me cabe. Yo soy Mardoqueo con el vestido de rey o sin el vestido de rey. O sea, ese es el verdadero creyente, ese es el verdadero Así que cristiano. tenemos que ser. Exacto. Que seguimos siendo los mismos, no importa lo que tengamos o lo que no tengamos. Y el bochorno que tenía el otro. Ahora el otro, fíjate el contraste del otro. Aquel volvió a donde siempre estaba, a la puerta ahí donde siempre había estado. Pero este se fue con el La expresión que le dio. se fue con qué? Iba así. Estaba O sea, loco. el que se tipo estaba terminara que esto. eso había sido algo trascendental. Eso cambió su vida por completo. Posiblemente fue al baño, ¿verdad? Las diferencias que hay, ¿verdad? Tuvo que halagar. Iba con un jaque de Mira, el encima. profesor tuvo que halagar a una persona que estaba más joven. Exacto. Ese dolor para él. No, eso fue algo humillante. Para eso Sí, él, eso fíjate, lo eso fue algo que acabó con él. O sea, eso para que ustedes vean cuán insignificante es algo tan, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿cómo es eso? Y por eso es que tú dices que hay gente hasta que se suicida Sí, cuando pasan esas cosas. aquí pasó un caso hace unos años. Sí. El capital le bajó de 50 o 60 millones, le bajó un 20 o un 25%. Y lo encontraron muerto en su casa con un balazo en el Sí, así mismo fue. No, Vamos a leer el 13, vamos al 13. Tony. Contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Ceres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Ok, ahí hay dos cosas bien importantes. La primera, Amán llega a la casa y llega, olvídate, destruido. Te lo voy a decir en... Ajá. Mira, yo que he estado con el pastor, le hago el maletín y le hago todo. Mire, él le ha hecho toda la cosa. Creo que se pasaba orando allí en el altar. ¿Sí? Así mismo. Porque Sí. esperamos reconocimiento y cuando no lo recibimos, pues se nos cae el mundo encima. Y eso pasa aquí, en el pueblo del Señor. Entonces viene Jorge y me dice, bueno, mijo, Vamos a tenía trepar. eso disponible para él, estate quieto, para ti no hay oportunidad. Aquí está la mujer. Hasta Eso es así. Hasta la mujer lo humilló. la mujer profetizó lo que está Aquí la, haciendo. pero fíjate que Humillado, interesante. profetizando. Pero fíjate lo que la mujer le dice a él. Está profetizando. Fíjate lo que la mujer le dice. Si ante este judío tú has, si ante este judío tú has comenzado a caer, Siempre va a caer. no lo vencerás, No vencerás. sino que caerás por cierto delante de él. Eso nos dice algo. Reconocían el Eso pueblo. nos dice algo, ¿verdad? Reconocían el Hacían pueblo. al pueblo. Algo pasaba, algo habían visto Siempre lo ellos en habían este visto. pueblo judío. Ah, algo veían ellos en ellos que era especial. Que siempre el pueblo judío Ahí te negas. siempre fue reconocido por las otras naciones por eso mismo. Fíjate que estamos hablando de un pueblo que
que está ahí porque fue allí llevado cautivo. Estamos hablando de un pueblo que está allí porque fue llevado cautivo. Pero sabía el poder del pueblo judío para Sin levantarse. embargo, ella está atestiguando que ese pueblo tiene algo especial. Sí. Y el que se meta con ellos, Algo pasa. algo pasa. Algo pasa. ¿Ah? No bueno. Actualmente lo podemos hacer. Fíjate qué cosa, o sea, que podemos ver a través de ella la percepción que tenían ellos acerca del pueblo ese. Y qué cosa, como Para Es que que tú te des cuenta, ¿sabes? que históricamente De que a pesar de que ese pueblo estaba haciendo, fue disciplinado por Dios en aquella tierra, Dios nunca los abandonó. Nunca. es que eso lo sabían todos los pueblos. Y eso es un tema bien importante en este libro, ¿sabes? Ese es un tema trascendental en este libro. El autor de este libro quiere enfatizar que a pesar de que esa gente estaba fuera de Israel, allá donde estuvieran, Dios estaba con ellos. Y que a pesar de que son desobedientes, Dios no los había abandonado para nada. Que Dios seguía respaldando a ese pueblo. Tengo amigos. Durante un poquitito antes de que se declarara la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían ese teje-meneje con los judíos también. Entonces había un museo en Berlín de arte pictórico judío y siempre pues los turistas visitaban ese museo, estaba el arte de los judíos, pero los alemanes estaban empeñados en decir que el arte de los judíos era un arte decadente. Entonces hicieron frente a ese museo, al cruzar la calle al otro lado, hicieron un museo del arte alemán, el arte gótico, el arte prusiano, el arte que debía de representar a Alemania al mundo. Entonces No los respaldaban. se le salió el tiro por la culata porque los turistas no visitaban ese museo. Siempre la casa, el museo judío estaba siempre lleno, ¿sabes? Y eso siempre ha pasado en la historia, o sea, Lo que siempre pasa es que tratan, que eran alemanes y ya habían visto que yo de hacerle alemán. daño al pueblo judío, eran malos. Y eso pasa también, mira, en Washington. Usted va a Washington. O sea, una parada obligada es el Museo del Holocausto. Ahí hay 10 museos allí, en aquella manzana hay como 10 museos. Pero sí. Y ese es el que está lleno. Pero usted siempre aterriza en todo Y ese es el que está lleno. Y siempre está lleno, siempre fila para entrar. O sea, es que es un pueblo donde Dios le ha dado, es un pueblo de Dios le ha dado una gracia especial. Y cuando yo hablo de judíos me refiero a nosotros, ¿sabes? El pueblo, nosotros. Usted, pueblo de Dios, usted es pueblo de Dios, Dios nos ha dado una gracia especial. Dios nos ha dado una gracia especial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque somos un pueblo diferente. Somos el pueblo de Dios, como dice el corito, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo diferente. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Históricamente, el pueblo judío, toda su recorrida que tuvo en la historia antigua, fue castigado por Dios, pero fue levantado por Dios. Y eso lo sabían los pueblos adyacentes. Porque a pesar de que el pueblo judío fue un pueblo escogido por Dios, al ellos mezclarse con esa gente, sabían que era lo que estaba haciendo Dios con ellos. Exacto. Disciplinaba. Y ahí es que se metiera, ¿verdad? Cuando Dios utilizaba un instrumento para disciplinar a su pueblo, más tarde ese instrumento recibía también disciplina por parte de Dios. Y si no, pregúntale a Nabucodonosor, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense qué interesante. No, Víctor, perdona, no hay que ir tan lejos nosotros. Hace varios años atrás, no mucho, el rescate en el TV, aquello con la cosa. Eso está fuera de serie, no lo ha hecho nadie. El rescate en el TV, eso. Y esa gente, película. Sí, esa gente, ¿cómo hicieron? Dice, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Sabes? No. Hay algo, lo que tú dijiste ahorita, hay algo. Allá. Ahora, mire, dice, aún estaba hablando ellos con él cuando los únicos del rey llegaron apresurados
para llevar a Amán al banquete de que Esther había dispuesto. O sea, eso es una precisión al chavo. Sí, aquel hecho igual O sea, los eventos están pasando uno detrás de otro. Cada lechón le llega a su Navidad. Estaban ahí. Eso es uno detrás de otro. Espérate, que todavía no he terminado contigo. Tú tienes que ir al banquete de Esther. El lechón va para la Navidad. No te sigas lamentando que te están esperando allá. Bueno, vamos para el 7. Mi hermano aquí, léame el 7. Yo tengo adelante, el 1 en adelante. Ah, pues, si puedes, si no, dejamos full. Dale. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada por vida, mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido tu corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ok. Este es el momento de la definición de Esther. Tienen que verlo de esa forma. No, ya se definió. Aquí Esther se declara y dice: yo soy judía, yo soy parte de este pueblo, yo estoy siendo amenazada. Fue un riesgo para ella, pero dio el paso. Y ese paso no fue un paso apresurado, ¿sabes? Ella se preparó. Ella mandó al pueblo a ayunar y a orar 3 días antes de esto. Para pedirles. Y Dios le dio sabiduría, porque fíjate cómo ella se acerca y las palabras que utiliza. Dice: si he hallado gracia en tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por tu demanda, por mi demanda. Fíjate, o sea, Dios le da las palabras precisas a esta mujer. En otras palabras, nosotros estamos en una crisis y buscamos el rostro de Dios. Llega el momento, o sea, lo peor que nosotros podemos hacer es reaccionar de inmediato. Tenemos que apartarnos y buscar qué voy a hacer. Dame dirección, Señor. Quiero saber tu dirección. ¿Qué debo hacer en este momento de crisis? ¿Qué yo debo hacer? Buscar dirección de Dios. Eso es lo primero. No podemos depender de nuestra reacción humana. Porque nuestra reacción humana es que disparar de la baqueta y sálvese quien pueda. No. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Dice: vamos a buscar, vamos a estar 3 días ayunando y orando a ver qué es lo que Dios, cómo yo voy a reaccionar. Y en ese lapso de tiempo de la preparación, Dios te va preparando, ¿verdad? Primero te va calmando, porque a veces nosotros queremos reaccionar, ¿verdad? Y nos va calmando y nos va dando la paz. Entonces, en ese momento, porque a veces que no podemos pensar cuando estamos, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Porque Mardoqueo le dio la noticia a Esther: mire, está pasando esto, hay un decreto, quieren eliminar a tu pueblo, tú también te vas a ir a pique. Tú sabes, ¿entiendes? En ese momento ella pudo haber reaccionado, pero dijo: no, Dios le dio la sabiduría, vamos a clamar. Mándate al pueblo a que se unan conmigo en clamor y en ayuno por 3 días. Y en esos 3 días ella estaba buscando el rostro de Dios, aunque no se menciona a Dios en el asunto, pero ella estaba buscando. El pueblo estaba clamando aquí estaba clamando el pueblo. Pero a Dios, o sea, y el Dios, y ese pueblo se tuvo que definir en esos 3 días también. Sí, a veces las crisis nos ayudan
a buscar el rostro de Dios, porque si es así, a veces no lo hacemos. Y este pueblo, aunque estaba allá en el exilio, dobló rodillitas y clamó y se humilló delante del Señor. Y en esos 3 días Dios le fue dando la palabra precisa a esta mujer. Si estaban ahí fue por desobedecer a Dios y en los principios de él, ¿verdad? Y como ese pueblo cuando buscaba el rostro de Dios, Dios que le respondió. Él decía, y Dios escuchó y levantó a esta mujer y le dio las palabras precisas. Y cuando esta mujer fue delante del rey, no, segurito. Mira, aquí dice, si he hallado gracia delante de tus ojos. Si he hallado gracia delante de tus ojos. Hay un versículo bien lindo en Hebreo, capítulo 4, ¿verdad? Que dice que vayamos delante del trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Para alcanzar ayuda y el oportuno socorro. ¿Verdad? Versículo 4 del capítulo 4. Pero en el tiempo de Dios. No en el tiempo de nosotros. Entonces hay que tener paciencia. Si nosotros tenemos necesidad, vamos a clamar delante de Dios y Él nos va a abrir. O sea, aquí el rey Azuero se convierte, representa a Dios. Tenemos una crisis, vamos delante de Él, ¿verdad? Y Él nos va a escuchar. Y Él nos va a escuchar. Y Él nos va a decir qué vamos a hacer. Cómo tenemos que reaccionar. Él nos va a abrir, Él nos va a decir, esto tienes que hacer ahora, después vas a hacer esto. No, Él no está diciendo, pide lo que quieras. Exactamente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tú quieres que yo haga? No pide un caballo blanco y la bata. No, ella se pudo haber quedado callada, ¿verdad? Pero ella pidió por ella y por el pueblo. Exacto, fue con humildad. Fue con humildad. Exactamente. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. A veces recibimos unos cantazos y queremos reaccionar de inmediato. Tenemos que bajar la guardia, bajar el diapasón. Vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos dé que nos diga paso por paso qué es lo que debemos hacer ante la crisis. Esa misma línea tuya, podemos decir que no es PCA, es gracias en cuanto a la prueba. ¿Sí? Gracias a la prueba, Señor, porque he buscado el rostro tuyo. Ya con eso gané, porque yo estaba por ahí perdido. Creía que yo estaba bien, pero yo estaba engavillado por ahí. Vamos a ver ahora los beneficios. O sea, no es que Dios tenga que utilizar pruebas para que nosotros tengamos que crecer, pero Dios permite a veces unas cosas, las permite, no es que vengan de Él. ¿Ah? Porque acuérdate que Amán aquí representa al enemigo. Amán representa al enemigo que quiere exterminar el pueblo de Dios. O sea, este no es el primer ataque del enemigo para exterminar el pueblo de Dios. O sea, desde que empezó la Biblia, desde el mismo Adán, el primer ataque del enemigo es tratar de destruir la raza de Adán. Y por eso fue que Caín mató a Abel. ¿Ah? O sea, dos caminos diferentes, uno detrás del otro. Uno quiere destruir al otro, ¿no? Y así, y desde ahí en adelante, el enemigo ha querido destruir al pueblo de Dios de diferentes formas. Pero Dios no lo ha permitido. Porque dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra su pueblo. Así que eso nosotros podemos estar seguros. Por lo tanto, déjalo que brinque y déjalo que salga. Él puede pataletear, puede brincar, puede hacer 20 cosas, pero mire, no prevalecerá. Las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Por lo tanto, esta fue la definición de Esther. Se preparó y Dios le dio la sabiduría para poder presentarse ante el rey. Vamos a ver qué sigue. Joven. Aquí, luego, el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto al palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia cama? O sea, al hombre le salió todo mal. O sea, el rey entra y lo ve a él al lado de la... O sea, a él le salió todo mal. No pegaba ahora, no es cama. Estaba en el lugar incorrecto porque estaba en el patio del rey. Y ahí lo llamaron. Y ahora está en el lugar incorrecto.
Cacho, en mala hora se puso allí. Bueno, La sigue. va a violar delante de mí. Sigue, sigue. Imagínate tú. Ok, entonces dijo él, querrá también violar a la reina Se calentó. en mi propia casa. Al preferir al rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien del rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ok. Mire, Aguanta el caballo y la horca. ¿cómo se hizo la sola? El enemigo puede preparar ¿Cómo se hizo la cama? 20 trampas en contra de ¿Cómo nosotros. es que caiga más en la cama de él? Pero para pedirle que... Mire, hermano, corriendo. mire, No, hermano, déjame, por favor, mire, hermano, Dios tiene la capacidad de voltear las cosas, usted no sabe. Dios puede virar la tortilla en cualquier momento, usted no sabe. No subestime a Dios, ¿sabe? Acuérdate que él estaba allí, la muchacha está allí, y quizás él se acercó mucho, y ella se echó para atrás, cayó en la cama, y él cayó en la piel. Y ahí me encontré, Dios cambió completamente las circunstancias. Me quiere violar la El que quería era uno, le pasó al otro. O sea, Dios cambió las circunstancias. O sea, nosotros tenemos que confiar en ese Dios. Nosotros tenemos que confiar en ese Dios. Dios puede cambiar las crisis. Dios puede cambiar las crisis, hermano, en un segundo. Dios puede cambiar las crisis en un segundo. O sea, y nosotros tenemos que confiar en ese Dios. Dios puede cambiar las crisis en un segundo, como pasó aquí. Como pasó aquí. Este hombre había hecho una horca de 50 codos de algo, para que todo el pueblo viera cuando él iba a colgar a Mardoqueo. O sea, era algo para su altura, sobre todo, para que todo el mundo viera. Sin embargo, ahí fue que él cayó. O sea, las trampas que el enemigo haga en contra de ti, va a ser para tu mismo enemigo. Igual O sea, que ahí cabe aquel refrán famoso. que fue igual que el que hizo la guillotina. Dos solas para la guillotina. guillotina. Cortó sola para su El rey dijo, si este hizo eso así, también me traiciona a mí. Así que vamos a Eso fue igual que el que hizo la guillotina, que murió en la guillotina. Claro. Los propósitos de Amán. Posiblemente después quería el rey también. Claro. hablando con una Y detrás de eso, pues Vamos al capítulo 8, versículo 1 en adelante. Del primero, 8.1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo y a su designio que había tramado contra los judíos. Sí, 12 la carta. sí, 4. entonces el rey. Aquí tenemos una Biblia aquí que tiene dos versiones. Hay 4. Ok. Entonces el rey extendió a Esther el centro de oro, el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Ametada Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en toda la provincia del rey. Porque
¿cómo podré yo ver el mal que alcanzara a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondiendo el rey Asuero de la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellando con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que él mandó. Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los respastos reales, y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Ok, vamos a hacer aquí un paréntesis, lo que cogemos la ofrenda. Estoy como saqueo. Está como saqueo. Ahora Mardoqueo. Mira. Despacio. Cayó, ¿y cómo cayó? Yo no sé, me empujaron. ¿Cómo cayó el tipo en la cama? Pues que ella se echó para atrás quizás y él buscando para ver. Falta enseñanza que hay aquí, oye, ustedes enfocados todavía en ese episodio. Es Mardoqueo. El amán Aquí vemos algo muy importante. Fíjate quiero enfatizar. Mire, las crisis para el creyente son oportunidades para crecer. Y no es que ella esté buscando crisis para crecer, ¿sabes? Esa no es la idea. Nadie quiere caer en una crisis para crecer. Pero nosotros, dice la palabra que somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Y qué quiere decir esa palabra de Pablo? Más que vencedores. Que Dios no se limita, o el creyente no se limita solamente a ganar la batalla, sino que adquiere beneficios de esa batalla. O sea, Dios no solamente te declara vencedor, sino que eres más que vencedor, porque el vencedor es el que conquista al enemigo, al que lo ataca. Derrota al enemigo. Y eso es el vencedor. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. O sea, no solamente se limita a vencer al enemigo, sino que vas a obtener beneficios adicionales sobre esa victoria. Sí, pero ¿por qué usa esa victoria para bien del pueblo? Ok. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios adicionales. ¿Cuál es ese más que vencedor? ¿Verdad? El primer beneficio es que el rey coloca todos los bienes de Amán en manos de quién. Lo pone en manos de Esther. Son beneficios marginales que obtiene Esther después de la victoria que ha obtenido. Son muchos. Mardoqueo tiene bendiciones adicionales. Pero fíjense lo más importante. ¿Cuál es el beneficio más grande? Que para mí es el más grande. Vemos a una Esther que estaba calladita dentro del palacio, haciendo muy bien de reina. Es diplomática a la misma vez. Pero ahora ejerce que, ahora en la crisis hace que ella ejerza un papel de qué? De intercesora.
ahora adquiere sensibilidad por el pueblo, cosa que de otra forma no hubiera pasado si no hubiera surgido la crisis. Y si aquella otra reina no hubiese No, faltado, fíjate. si no hubiese, esto está preparado, yo se lo dije. Dentro de esa oportunidad hace que ella se defina como judía primero. Ese es el primer beneficio, definición. Se define como... La verdad, Definición. La verdad es lo primero. Segundo, hace que ella no piense en ella sola. Porque ella bien pudo haber dicho, bueno, ya mi pellejo está salvo, el de mi tío está salvo, pues a Dios que reparta suerte. Allá que yo. Pero ella no se limitó a eso. Ella dijo, ella fue otra vez delante del rey, se arriesgó por segunda vez. Se la dio. Se arriesgó por segunda vez. Fue delante del rey, el rey extendió el cetro ante ella, aceptó su segunda audiencia y entonces que ella clama por el pueblo. Y no solamente clama por el pueblo, vemos la sabiduría de ella aquí metida, porque ¿qué le dice al rey ella? El rey dice, no puedo revocar el decreto. Pero entonces ella, en la sabiduría divina, ¿qué le dice? Pero podemos decretar, podemos hacer otro decreto que anule el primero, ¿sabes? No lo va a anular, no va a evitar que los ataquen, pero sí podemos permitirle a los judíos que se defiendan. Exacto. Fíjate, Porque no se puede anular. pues ahí vemos otro beneficio marginal. Vemos un pueblo que se une, que a lo mejor estaba esparcido, porque ese era el término que utilizó Amán. Hay un pueblo disperso, al garete, entre nosotros. Pues esto sirve para que ese pueblo que esté disperso se una en un solo pueblo. Fíjense lo que hace la crisis. Ese pueblo se une, clama juntos en esos tres días de ayuno y oración. Y ahora el pueblo se va a unir ¿para qué? Para defenderse. Tiene permiso para defenderse. No es lo mismo pelear que defenderse. Fíjate que Tiene permiso para defenderse. Dios no pelea, Dios va a pelear por ti, pero Él quiere que tú te defiendas. Entonces mejor Él quiere que tú salgas a la batalla. Él quiere que tú salgas al terreno de la batalla. Él quiere que tú salgas al desierto. Y con las armas que Él te da. Y eso que no mencionaron a Dios. Si llega a Jesús. Porque aquí dice que el temor de ellos cayó sobre todo el pueblo. El temor de ellos cayó sobre todo el pueblo. Lo mismo que sucedió con Egipto. Los egipcios, cuando el pueblo de Dios salía de Egipcio, ¿qué pasó? Dice que esos se entregaron y le empezaron a dar. Se entregaron a los judíos. Se entregaron. Y muchos de ellos se fueron con ellos. Y aquí pasó lo mismo. O sea, cuando Dios está en el asunto, señores, el temor del pueblo cae sobre el imperio. Mire, puede ser el imperio más. Puede ser el imperio más poderoso. Por eso es que Pablo decía, porque no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es potencia de Dios para la salvación a todo el que cree. ¿Y a quién le está diciendo Pablo eso? ¿En dónde Pablo está? ¿A quién Pablo se estaba dirigiendo cuando dijo eso? Bueno, nada. ¿Ah? Hermano. Al Imperio Romano. Al Imperio Romano. Pablo se atrevió a decir que el Evangelio tenía más poder que el César. Eso lo dijo Pablo. Pero Pablo era romano. Era ciudadano romano. Pero, o sea, en ese imperio persa, que era el imperio más poderoso en ese momento, Dios hizo que el temor del pueblo judío cayera sobre todo ese imperio. Sobre los egipcios, que era el imperio en ese momento, dice que el temor del pueblo de Dios cayó sobre ese imperio. Dicen que el imperio Eso le pasó a Nínive también. Eso le pasó a Nínive que cayó. Nínive también, el imperio asirio. O sea, eso lo hace Dios. Esos son los beneficios. Pues esta mujer, esa crisis hizo que esta mujer se sensibilizara por su pueblo, se convirtiera en intercesora. Por eso dejaron poner ese libro de Esther aquí, ¿sabes? Y no solo eso, mire lo que pasó, mire lo que pasó con Mardoqueo. Mire lo que pasó con Mardoqueo. Mire lo que pasó con Mardoqueo. El 15. A ocupar el puesto de... El 15. Ya se fue la Biblia, Otro que el 15.
Ya se fue la Biblia. El 15, el 15. Y salió Mardoqueo de... Espérate, vamos acá, vamos acá. Espérate. Estamos hay alguien aquí bregando con el celular ahora. Mira, Dile que no estoy. Se le cayó la batería, mira. Dile que no estoy. El 15, vamos, el 15. Y salió Mardoqueo delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino púrpura. Oye, el que no quería, el que no necesitaba vestido, el que no necesitaba corona, el que no necesitaba anillo, vestido de lino. lo visten. Otra ganancia. Corona de oro. Mire, Sin pedirlo. sin pedirlo, para que ustedes vean. Y no es prestado, este no era prestado. Este no era prestado por un día, este no era prestado por un momento, como cuando tú vas allá a Tuxedo, que te prestan una chaqueta alquilada y tú tienes que pagar 150 pesos. tranquila, que Tranquila, está más allá. ¿entiendes? Y es por un momento, pero este no, este es para ti. Para usted las cosas que hace Dios. 4 años. Y con corona y todo. Y con corona y todo. de oro, ¿viste? papá, de oro. A la medida. Eso no es prestado porque el que es prestado no te cae, no te queda. Vestido de El que es croma. prestado es de Vestido otro. de croma. Ese es tuyo. Hay que abrirlo para atrás. Ese es tuyo. Vamos a empezar. Ese es tuyo. O en topeca. Vamos. La ciudad de sus entonces se alegró y reconoció. Escucha Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Ok, aquí seguimos viendo beneficios. Mire, gozo, alegría, regocijo, Y en cada honra. y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre Ay, ellos. qué lindo. Se convirtieron. Eso sí es un beneficio. Eso es ser más que Ahí vencer. está la mano de Dios. Convirtieron. Eso sí es un beneficio. Eso sí es un beneficio. Dice aquí que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído Sobre ellos. Eso es para que usted vea lo que Dios hace. Eso es para que usted vea lo que Dios hace. Así que eso lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Mira, Víctor, y ese imperio iba desde India hasta Etiopía. De Etiopía. O sea que eso abarcaba 127 provincias. Es que era lo más grande que había. Bella suerte. Y ahora vino Alejandro Magno y lo No, Alejandro Magno Lo lo acabó. taló. Me dijo acá mi hermano ese es el rey más De hecho, ese es el rey más Azuero, enfermizo. es el rey más enfermizo que había. pues le voy a decir algo. La semana que viene vamos a hablar. Lo mataron después. La semana que viene vamos a hablar No que era enfermizo. de la ciudad mataron. que fundó el padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno. Filipo. Sí. Filipos. Sí. Filipenses. No, Vamos a, la semana que viene vamos a hablar de los filipenses. El padre de Alejandro Filipo. Macedonio. Sí, Así sí. que vamos a hablar de eso. Para que vea cómo se empata una cosa El con la otra. padre de Alejandro Magno, correcto. Filipo de ¿Ok? Macedonia. Por lo tanto, vamos a hablar la semana que viene, vamos a hablar del libro de Filipenses. Y Azuero también murió. Terminamos Azuero murió más tarde. Pero Azuero era muy enfermizo, compadre. Azuero murió más tarde, lo Sí, asesinaron. lo asesinaron más tarde. Azuero era muy enfermizo. ¿Qué pasa? Por siempre estaba Azuero. Dale una pedida. Dale una pedida. Pregunta del libro. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan del libro de Esther? Déjenme decirles, todavía se celebra. Déjenme decirles algo. Me queda algo bien importante. Algo bien importante de ese libro. Ellos pasaron un decreto nuevo, después de eso, pasaron un decreto que esa fiesta había que celebrarla por el resto de la generación. Todavía esa fiesta se celebra el día del Purim. Purín, sí, el Purín. Aquí está el Purín. Ahora, No es el Purín, fíjense, ¿sabes? ordenaron que esa fiesta se celebrara. A la que usted ve ahí. Usted nota ahí. ¿Por qué lo ordenaron? El agradecimiento a Dios, eso es un agradecimiento a Dios. ¿Y qué nos enseña ahí? Ser agradecidos con... Que hay que contar con Dios primero. Que las victorias de Dios hay que perpetuarlas. Sí. Ser agradecimiento. Las victorias de Dios hay que perpetuarlas.
Hay ¿Y que dónde que se seguirlo celebra la contando. fiesta todavía? Exacto. El purín, Israel no es el purín, el Hay que purín. perpetuarla. Las cosas que hace Dios hay que perpetuarlas. Hay que Los judíos que la contarlas. celebran. Hay que celebrarlas. Eso Por cuando tú eso ves- se hizo ese Todavía se por eso celebra la que- Pascua. por eso que el pudín se hizo famoso. Todavía se celebra la Pascua. Si Y no los se hubiese papás hecho- enseñan a sus hijos lo que están haciendo. La Pascua. Porque el judío celebra las victorias de Dios. Por eso hay que respetar la Biblia, porque si no se hubiese Nosotros hecho ese tenemos que libro, celebrar y perpetuar nuestras victorias. si no se hubiese hecho ese libro, no estuviésemos nosotros cristianos. Sí, nosotros tenemos que perpetuar nuestras victorias. Las cosas que Dios hace por Ese nosotros, libro hay que respetarlo. tenemos que perpetuar. Eso nunca se nos debe olvidar. Todavía se celebra la resurrección. Amén. Amén. ¿Ok? Y cada uno de nosotros tiene una fiesta que celebrar. Cada uno de nosotros tiene una fiesta distinta. ¿Verdad? Porque Dios ha hecho cosas distintas con cada uno de nosotros. ¿Ah? Que podemos llamar la fiesta de qué sé yo qué. Pero esa es la fiesta tuya, la fiesta de cuando Dios te dio la victoria, en aquel momento de crisis, en aquel momento de dificultad, Dios te dio una victoria. Y esa es tu fiesta. Y esa fiesta tú se la tienes que contar a tus hijos, a tu familia.